Bueno, el día de hoy es lunes y ya sabe, como cada lunes tenemos el análisis político con el reconocido periodista Oscar Davis Martínez. Oscar, buenos días. Evaristo Torres Ocampo, público de Cadena Sur, buenos días. Oye, Oscar, carnavales, ya unos días de la Semana Santa, ¿eh? Y ya ves que los que se han hecho han sido muy intensos, como el de Yautepec. ¿Tú viste lo que Sí, pasó? sí, cómo no, ahí hubo un muerto, caray, qué situación. Y además la aglomeración, ¿no, Oscar? Estamos saliendo justamente de la pandemia y bueno, la gente ya no aguanta, pues. Sí, en todos lados, festivales, obras de teatro, en todos lados la gente quiere tener el contacto que alguna vez se tuvo hace dos lejanos años. Ajá. Y no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Nosotros, el país está en una situación un poquito extraña, no sabemos, porque la vacunación ha sido, por lo menos en Morelos, tan amplia, que ya ves que los últimos que se han enfermado de COVID han sido con síntomas muy leves, pero no sabemos si va a haber alguna otra variante. Ahorita en estos momentos, bueno, ayer, hace unas horas, China ordenó confinar la ciudad más importante económicamente de aquel país, que tiene 26 millones de habitantes, Shanghái. Entonces no sabemos qué va a pasar. Ya ves que cuando fue la anterior ola, pues ya sabíamos que la Omicron iba a llegar, pero ahora no sabemos si la pandemia ya está erradicada, que eso es difícil de pensar, pero qué va a ocurrir si ya se cronificó la enfermedad y va a ser como una gripa estacional que hay que estarse cuidando. Pero por lo pronto las autoridades dicen que el cubrebocas en lugares públicos se debe de mantener. Ese es uno de los temas, Oscar. Entonces no estamos cerca del fin de la pandemia, todavía se nos vienen más cosas. Es muy probable, ya ves que el virus ha mutado varias ocasiones, las vacunas han seguido siendo efectivas, pero no se puede descartar que haya una mutación que supere la capacidad defensiva de las vacunas. Por lo pronto, te digo, México vive una situación excepcional, porque sí, ya salimos de la ola, no fue tan terrible como las dos anteriores. Hubo muchos enfermos, hubo más enfermos que en las olas anteriores, pero la mayoría de la gente se enfermó levemente, pero en realidad no sabemos que sigan, porque ya ves que la última pandemia de esta naturaleza ocurrió hace 100 años y mucha de esa información se perdió, aparte fue otra enfermedad. Definitivamente. ¿Crees que estos carnavales, las vacaciones, la Semana Santa puedan generar un repunte? Sí, definitivamente. El virus, ya ves que todavía prevalecen los protocolos de que te tienes que sumergir los zapatos en un líquido que esteriliza. Desinfectante. Ajá, y que te echan el líquido eso todo no es tan importante, de hecho es inefectivo, y lo único efectivo es el conocimiento de que el virus pasa de la boca y la nariz hacia otro por el contacto directo. Entonces, en esos lugares, aunque por ejemplo todo mundo tuviera su cubrebocas en un carnaval, pero pues parte del acompañamiento, del equipamiento de ir a un carnaval es la chela, ¿no? Pues pregúntaselo a esas miles de personas que están ahí, mira, con su vaso. Ajá, exacto. Entonces se quitan el cubrebocas y es definitivamente una fuente de contagio, y con uno solo que tenga COVID se lo puede pasar a miles de personas, una sola persona. Y claro, a lo mejor son asintomáticos la gente va a decir es gripa, pero eso propicia que el virus se siga multiplicando, que siga vivo, pues, claro. Y al seguir vivo tiene la posibilidad de volver a cambiar. Claro, y no solamente es una bebida fuerte lo que es imprescindible en el carnaval, sino pues el desgaste, ¿no? El calor, la sed. Puede tomar la gente cualquier bebida, ahí es donde se descubren y bueno, puede venir lo que comentas. En fin, vamos a esperar, no hay que pensar entonces que ya se va a acabar la pandemia, como se ha dicho también que en algunos lugares del país ya están pensando ya en desechar el cubrebocas, ¿no? Entonces hay que tener paciencia. España es un país que a partir de este lunes desechó el uso de cubrebocas en lugares públicos. Ya no es obligatorio, no lo desechó, ya no es obligatorio, cualquiera que desconfíe pues se puede sostener, pero también se están arriesgando. Ellos están creando un programa de salud en donde apuestan porque ya va a ser una enfermedad crónica, como te decía, como la gripa y todo lo demás,
pero que ya no va a ser una enfermedad mortal. Pero siempre está el riesgo de que las personas que tienen unas enfermedades previas, pues sí, ellas sí son susceptibles y pueden morir si se enferman. Y ya ves que en México por lo menos el 10% de la población padece diabetes, sin hablar de la hipertensión, sobrepeso y todo lo demás. Males renales, en fin. Entonces, quienes se cuidan o quienes son sanos por su edad, por lo que tú quieras, probablemente no tengan ningún efecto si se enferman de COVID. Pero si se enferma ese 10%, estamos hablando que el 10% de la población son 13 millones de habitantes. Ni más ni menos, una cantidad enorme. Así es. Pues hay que tener cuidado entonces, no hay que confiarse, hay que mantener las medidas sanitarias que se nos deben quedar. ¿Te acuerdas cuando en la primaria nos decían hay que lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño? Allá por los años 50 para ti, poquito más para acá para mí. Yo soy como de los 90. Entonces imagínate, esa es la fórmula prácticamente principal para evitarlas, no solamente la COVID, cualquier enfermedad, ¿no? Sí. Lavado de manos. Pero, por ejemplo, se complica eso por el conflicto del agua. Esa es otra. Que no solamente se da en tiempo de estiaje como el que estamos viviendo, sino que en muchas comunidades ya es algo permanente. Hay lugares, por ejemplo, una parte grande de la zona oriente de Morelos vive de los escurrimientos del volcán, que cada vez tiene menos nieve que todo lo demás, y en lugares como Hueyapan son 2 o 3 ojitos de agua los que surten a Hueyapan y Tetela del volcán. Imagínate. No alcanza y no hay para... O Cuernavaca tiene muchas fuentes de agua, pero el agua, como dicen, Dios da el agua pero no la entuba, y para hacerla llegar se requiere electricidad, tubería, bombas y todo lo demás, que normalmente están descompuestos. Entonces, en Cuernavaca el año pasado, Evaristo, en plena pandemia, la Comisión Federal de Electricidad dejaba sin agua al primer cuadro de Cuernavaca o a colonias extremadamente populosas y llenas de escuelas. Ya ves que las escuelas son puntos de concentración de gente y que no tenían ni para echarle agua al baño. Caray, qué situación. Y ahorita que estamos en el estiaje, pues sí, ese es el otro problema. No se puede uno lavar las manos, así es que hay que recurrir al gel o a cualquier otro desinfectante que, bueno, al final de cuentas también impacta en la economía, ¿no? No puede estar comprando gel todo el tiempo. En fin, ahí está el tema de la pandemia, vamos a ver cómo evoluciona. Nosotros lo que debemos hacer siempre pues es cuidarnos. Y la semana pasada, Oscar, se dio un incidente en Tlaquiltenango, aquí lo comentamos ampliamente, de un policía que hirió a un vecino de San José de Pala, pero esa misma semana vimos también que la Fiscalía Anticorrupción informó que habían detenido, o creo que fue la Fiscalía del Estado de Morelos, que habían detenido a un policía en la zona poniente en posesión de armas y de droga. Y también ahí sí la Fiscalía Anticorrupción nos dio cuenta de elementos de seguridad, en este caso creo que fueron de tránsito, que estaban siendo vinculados por actos de corrupción, que habían extorsionado a unos ciudadanos. ¿Qué está pasando con la policía en los momentos en que pues más se requiere de ellos para combatir la criminalidad? No olvides que Morelos padeció una de las peores policías preventivas del país en los tiempos de Alberto Capella, no son tan lejanos, tiene 3 años. ¿Sí? ¿Recuerdas que mataron a varias personas en las oficinas, lo que llamamos la Torre Morelos? Varios detenidos murieron ahí y llegaron a hacer una masacre. ¿Te acuerdas que mataron niños y mujeres? Dijeron que supuestamente sí, era un cierto. enfrentamiento en Temisco contra poderosos delincuentes, cuando todos los indicios mostraron que eran personas desarmadas y que pues aparte no se podían defender, no estaban en capacidad de defenderse. Esta policía, la actual, que es heredera de la de Capella, pues han disminuido la agresión a la sociedad. En el caso de Tlaquiltenango, yo quisiera saber exactamente qué ocurrió, porque el vecino que resultó herido llevaba un arma. Que siempre acostumbrara a andar en el pueblo con esa arma y que todos los vecinos lo vieran como algo natural, no quiere decir que alguien que no llega allí, que está armado y que su deber es vigilar y cuidar su propia vida, pues si con el arma, aunque hubiera estado desarmada, les apuntó a los policías, pues... Además dicen que iba en estado de ebriedad, ¿eh? Exacto, y eso pues implica que haya manejado el arma. Yo no sé si fueron en qué condiciones, pero allí está el elemento adicional de que el herido estaba armado. Pero más allá de eso, los policías, muchos ciudadanos hemos vivido la situación terrible de que
tenemos algún amigo o un familiar que han sido detenidos por infracciones, no por delitos, por infracciones, desde orinar en la vía pública, mal estacionarse, y los policías los someten a un tratamiento como si fueran narcos. Y claro, a los narcos no les hace nada. Y mira, y nos están recordando lo del compañero que esposaron ahí en Tlaltizapán los policías, ¿no? Sí, me platicaba Bruno Jiménez, el periodista, que fue, que participó. Que estuvo presente ahí. La persona que fue detenida simplemente llegó a cubrir su trabajo. Y sin previo aviso, sin decirle quién eres ni nada, aparte de que es una persona conocida ya porque a eso se dedica, simplemente lo sometieron, lo esposaron y lo tuvieron un rato allí, hasta que le permitieron finalmente sacar su credencial, lo liberaron de inmediato, pero tuvo, pues que tenga las esposas no es una cosa sin consecuencia, es una cuestión de metal que lastima. Pero no hubo forma, y a varios nos ha tocado, fíjate, a mí me ha tocado en el desempeño de mi trabajo periodístico, que te ignoran simplemente, aquí no haces, aquí no pasas, o quítate, o ponte, ya ves que luego quieren quitar los teléfonos, las cámaras, cuando se usaban las cámaras. Desafortunadamente no son todos los policías, pero desafortunadamente, a pesar de los cursos que dicen que les dan en materia de derechos humanos, pues yo creo que están tan cansados de las largas jornadas que tienen, que cuando dan el curso se duermen y no escuchan nada. Pues esa sería la explicación, porque no entendemos cómo puede pasar esto, decíamos, en un ambiente ya de inseguridad, en un ambiente de violencia, en un ambiente donde el crimen pues se ha dominado o domina prácticamente todo el estado de Morelos, y encima el policía llega y en lugar de ayudar, de dar tranquilidad, que esa era la función, ¿no?, de la preventiva, pues al contrario, te violenta, te grita, te dispara. O sea, algo no se está haciendo bien hoy en las corporaciones policíacas, bueno, en la Comisión Estatal de Seguridad Pública, hay que decirlo, porque tiene el mando de todo el territorio estatal. Así es que no sé si estos indicios, estas pruebas sean suficientes para que algo se haga, ¿no? Pues ojalá, mira, porque también hay una ambigüedad. Tú dijiste, la Comisión Estatal de Seguridad tiene el mando, pero como muchos de esos policías en realidad son pagados desde el ayuntamiento, cuando hay conflictos se echan la bolita y no hay jefe. O sea, fue el ayuntamiento, y el ayuntamiento dice, no, fue la comisión, o la responsabilidad es de la comisión, como me imagino que es el conflicto que va a pasar en Tlaquiltenango, de quién va a pagar la indemnización. Así es, definitivamente. Lo que yo pienso es que no debemos seguir retrocediendo. O sea, si bien no avanzamos en el combate al crimen, pues esto es un verdadero retroceso, que tus propios policías se vean inmiscuidos en este tipo de situaciones penosas, lamentables, en agravio de la ciudadanía. Y se ha dicho, tú lo acabas de decir hace un momento, ese valor que debe tener la policía lo debe demostrar frente al crimen, a los delincuentes, ante toda esta ola que estamos viviendo, una ola que ya no fue ola, ya es permanente ahí, esta situación de violencia. Pues ni hablar. Ya por último, Oscar, pues estamos ya estamos en el, ¿qué sería? El segundo periodo ordinario de sesiones, y los abogados, pues los diputados todavía no dan muestras de querer resolver todos los pendientes en el Estado. Ni siquiera dan muestras de poder restablecer el orden. Ya ves que se rompió en diciembre cuando un grupo de 11 diputados destituyó sin cumplir las condiciones de ley a la presidenta de la Junta Política y de Gobierno. Ella, aunque se retrajo, pero demostró al final tener un grupo compacto que la ha acompañado desde entonces, y como para hacer las grandes decisiones del Congreso que requieren mayoría calificada, esta es de 14 votos, entonces solamente tienen 12 votos, porque aunque hay dos grupos, fíjate, es el G11, que encabeza Francisco Sánchez Zavala con toda su prepotencia, y el G8, que encabeza Paola Cruz, que es la que se defiende, pero suma tú 8 y 11, ¿qué pasa? Falta uno. Son 19, exacto, porque un morenista que se supone que es morenista y que sus electores lo eligieron por ser morenista, vota en realidad con el G11, que son panistas, priistas y todo lo demás. Entonces el G11 debería de llamarse G12, pero aún con 12 votos no pueden hacer cambios a la Constitución, reformas importantes, todo lo demás. Entonces no hay absolutamente ningún avance. Ambas partes se difaman mutuamente, pero hay un proceso ante la Corte
para dirimir exactamente el método usado para separar a Paola Cruz del cargo. La Suprema Corte solamente le dio entrada, o sea, no ha opinado nada, pero ambas partes dicen que la resolución que da trámite a la solicitud les favorece. Entonces Sánchez Zavala se siente legitimado por lo que dijo la Corte, Paola Cruz se siente esperanzada porque lo que dijo la Corte, cuando en realidad solamente admitió el trámite. Y bueno, puede tardar mucho en resolverlo, pueden pasar 2 años o por lo menos 1 año, y estamos hablando de que mientras van a estar utilizando la situación actual, como dice, el statu quo vigente, la condición vigente, para mantener esto. Pero el detalle está que mientras no se rompa lo compacto del G8, el otro grupo nunca va a tener los votos y las cosas no van a avanzar. Todo está perfecto, excepto porque ¿qué pasa con el estado de Morelos? Así Dios es. mío, ¿qué pasa con los ciudadanos? Los que nombramientos, votaron, las pensiones doradas, los trámites, las leyes, todo está ahí atorado. Todo absolutamente está atorado. Y así va a seguir, porque ve, ya estamos en marzo. Sí, ya viene la Semana Santa. En el viernes es abril. Y entonces, sí. el segundo periodo ordinario de sesiones ya está por terminar y no hicieron absolutamente nada. Increíble. A pesar de todas las señales en contrario que dieron desde antes de que tomaran posesión. Se reunieron, se organizaron, dijeron que iban a votar, qué temas, entrando los votaron. Era ejemplar esto, Sí, lo dijimos aquí, nos habían sorprendido. Era increíble y maravilloso, y ahora ya son la peor legislatura de la historia. Así es. Cuando todavía no terminan su primer año. No, es el segundo ejercicio de 6, imagínate. Sí, y ya son la peor, porque prácticamente han estado más congelados que la anterior, que de plano se ganó el título de la peor, y la anterior que la había ganado casi con honores, pero aquí estas ya les ganó. No hay en perspectiva ninguna fecha para que las cosas avancen. Ay, caray, ni hablar. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Oscar. Al contrario, gracias a ti y al público de Cadena Sur.